Hermanos, buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan a la distancia, reciban un fuerte abrazo. Hoy sábado 10 de febrero, estamos sábado 6 de febrero, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para pues seguir con esta serie de estudios de la serie que hemos estado viendo pues ya en las últimas semanas, ya últimos meses, la serie de renovación. Basado en la carta de los romanos, hemos ido avanzando y hoy estamos ya en el capítulo 14 de la carta de los romanos. Estamos viendo la libertad cristiana, la libertad que tenemos todos como hijos de Dios, la libertad que tenemos también que va tomada de la mano de nuestra responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Y seguimos avanzando, hemos estado, iniciamos el capítulo 14 hace 8 días. Vimos los primeros 3 versículos, fue lo que nos alcanzó a los 50 minutos de clase, lo que nos alcanzó el tiempo para ver esos primeros 3 versículos. Los voy a leer para entrar en materia y aprovechar el tiempo. Dice, recibir al débil en la fe. El contexto de esta porción del capítulo 14, ya había hablado Pablo de la renovación, ya había hablado Pablo del amor, de la sujeción a las autoridades, ya había hablado Pablo de todo eso, y en ese camino de la renovación, del amor, de la sujeción, de la evidencia de ser hijos de Dios, Pablo empieza a tratar una situación de conflicto que se entiende que ya en ese tiempo, como todo tiempo, ha existido dentro del cuerpo de Cristo. Porque el crecimiento o la madurez cristiana o el entendimiento de la palabra de Dios es progresivo y no todos crecemos ni maduramos de la misma manera. O sea, esa es una realidad. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? Ser pacientes unos con otros, y no solamente ser pacientes, sino en ese camino del amor, en ese camino del servicio, ¿sí? Enseñar a otros hermanos sobre de la Biblia, sobre las cosas que la Biblia nos enseña. Y aquí Pablo entra en un tema a donde la Biblia nos da cierta libertad, la libertad de nuestra vida cristiana que tiene el límite de nuestra responsabilidad. Hay cosas que la Biblia nos deja cierta libertad, sí, pero esa libertad se va a ejercer o se va a dar en el camino de nuestra responsabilidad, y es en el camino del amor, es el camino de la tolerancia, es el camino de la madurez, es el camino del crecimiento. Entonces Pablo dice, recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que no come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que no come, porque Dios, dice, le ha recibido. Entonces aquí Pablo del versículo 3 está hablando claramente a los creyentes que son muy escrupulosos, ¿no? Que por ese escrutinio que tienen, por ser tan escrupulosos a ciertas cosas, ¿sí? Que la Biblia nos da libertad, como en este caso la comida, ¿sí? Empieza a haber un conflicto interno de menospreciar o de juzgar a los que no a los que no piensan o a los que no entienden las cosas como esos escrupulosos lo entienden. Y es ahí donde Pablo, en el verso número 4, avanzando, hace esta pregunta, una pregunta fuerte, una pregunta que como la vemos ahí en nuestra traducción, como lo he venido diciendo, a veces nuestra traducción, nuestro lenguaje es muy limitado, pero esta pregunta o esta pregunta que hace Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esta pregunta de griego, tiene un carácter de ser enfático, ¿sí? Aquí Pablo se está refiriendo obviamente al escrupuloso, al que se siente fuerte, que está juzgando al débil. Entonces, aquí es una pregunta fuerte, es una pregunta seria, al llamado a una reflexión, a un alto en esa conducta que no es correcta dentro del cuerpo de Cristo, una conducta que no edifica, una conducta que no une, una conducta que no permite esa asociación de creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Aquí el término criado es el término ioquetes del griego,
¿sí? Que este se deriva del término iokos, a diferencia que está haciendo el énfasis del esclavo de casa, el esclavo del hogar, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque en el Nuevo Testamento hablar de esclavos normalmente se utiliza la palabra doulos, es la palabra que se utiliza del griego. Aquí Pablo, para dar ese énfasis, utiliza una palabra diferente, una palabra ioquetes del griego, que viene derivada de la palabra iokos, que significa casa. Entonces está hablando del esclavo de la casa, del esclavo de la casa. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo ya existía la esclavitud, y la esclavitud ha existido siempre la imposición de una persona sobre de otra. Esa es la esclavitud, o sea, es dueño, se siente dueño de una persona sobre de otra. Y aquí el conflicto en la iglesia venía a ser esa misma mentalidad grecorromana, esa mentalidad de Roma de aquel tiempo. Inclusive el judaísmo también se había impregnado de esa cultura del esclavismo, y ya vemos cómo, y lo veremos viendo las siguientes semanas, y también inclusive hablaré sobre eso en la carta de los Efesios, cómo Cristo vino a revolucionar todo eso en aquel tiempo. O sea, Cristo vino a romper con todo el principio de la esclavitud que tenían los hombres, de la imposición de unos sobre de otros. Entonces, aquí el punto es importante. Pablo nos ha dejado claro, a través de lo que vimos en el capítulo 13, es que tú y yo somos esclavos de Cristo, somos siervos, somos servidores de Dios. Entonces, en esa posición de servidores, no nos podemos sentir por encima de nadie. ¿Sí? El servidor siempre está para servir, siempre está para ver la necesidad de otra persona. Entonces aquí Pablo, cuando da esa pregunta en el verso número 4, utilizando esa palabra ioquetes del griego, que viene de la palabra iokos, ¿sí? Que significa casa, se está refiriendo al siervo de la casa. Se está refiriendo a una persona que en aquel tiempo culturalmente era considerada sin derechos, sin opiniones y sin nada. Y lo que estaba trascendiendo ya dentro de la iglesia era esa misma mentalidad grecorromana de la imposición, de ponerme por encima de alguien, de yo soy mejor que tú, y yo vengo de esto, y yo vengo del otro. Entonces aquí Pablo, ¿sí?, empieza a dejar claro que tú y yo somos siervos de Cristo, y el ser siervos de Dios nos pone en la misma condición, servidores unos a otros. O sea, cada quien en su lugar, cada quien en su madurez, cada quien con sus dones, como ya lo vimos, sirve a los demás. Entonces, en esa condición, en esa nueva renovación, en esa transformación de la mente, pues ya no podemos juzgar a nadie, ya no podemos juzgar ni siquiera a una persona que está en condiciones económicas o sociales diferentes a las nuestras. Ese es el principio, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿no? Es muy importante que esa renovación entre dentro de la iglesia, ¿no? O sea, dentro de la iglesia todos somos iguales, todos valemos lo mismo, todos hemos sido comprados por precio, todos somos esclavos de Cristo, todos somos servidores los unos a los otros, que hay diferentes funciones, sí, y que en esas diferentes funciones Dios puso un orden, puso autoridades, sí. Dios ha estado totalmente en contra de la anarquía siempre. O sea, Dios ha establecido orden en el mundo, dentro de la iglesia, y lo pone claramente. ¿Quién es la autoridad suprema de la iglesia? Cristo como cabeza de la iglesia. Entonces, este es el punto importante, ¿no? El punto de renovación, el punto de transformación. O sea, dejar de juzgar a otro por lo que come, por lo que viste, por lo como ora, como se para. ¿Por qué? Porque tú te sientes mejor, porque tú consideras que eres mejor, a lo mejor porque tú tienes un estatus social mejor. Esa era toda la cultura que viene de la esclavitud de Roma, que inclusive, como te lo dije, el pueblo judío lo había aceptado, lo había puesto a ejercer. El pueblo, los judíos de aquel tiempo también tenían esclavos, ¿sí? Esclavos. Entonces, aquí el argumento que Pablo da es muy fuerte porque, insisto, él viene en ese pensamiento y nos viene dejando claro a través del capítulo 12, 13 y 14 que somos esclavos de Cristo, que somos servidores, y que si los dones se nos han dado es para el servicio, y todo eso viene del contexto del amor en el servicio hacia los demás. Entonces, el único que va a juzgar, el único que va a determinar, el único que puede hacer eso es Cristo, porque Él es el Señor de sobre todas las cosas, ¿sí? Y Él pedirá cuentas de todo. O sea, ese es un punto que la iglesia hoy no quiere ver. O sea, el hecho de ser salvo no quiere decir que Dios, en el momento que tengamos un encuentro con Él, tú y yo, no nos llame a cuentas. O
O sea, no nos va a llevar a cuentas sobre la salvación, sobre la eternidad, porque ya hemos sido redimidos, comprados por precio. Sí, pero nos va a llamar a cuentas de todo lo que hemos hecho en esta vida. ¿Por qué? Por todos los dones, por la guía del Espíritu Santo y por lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso número 10. Repito la cita, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ponle aquí, en esta vida, en este tiempo y en este espacio, sea bueno o sea malo. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, y Pablo al final del verso número 4 lo deja claro, dice, para su propio Señor está en pie o cae, ¿sí? Entonces, aquí Pablo se está dirigiendo a los escrupulosos, a los que son escrupulosos. Ahora, si te fijas aquí, ¿sí? El apóstol Pablo se está dirigiendo hacia los amos, no hacia su propio, hacia a Cristo como Señor sobre todas las cosas. Para su propio Señor está en pie o cae. O sea, un esclavo a lo mejor está haciendo algo que su propio amo terrenal, le está mandando a hacer, y el otro lo está juzgando como algo indebido, ¿no? Entonces, aquí Pablo se está dirigiendo fuertemente a los escrupulosos que están dentro de la iglesia, ¿sí? Y es importante que primero aprendamos a ver, hermano, nuestra propia vida antes de estar juzgando hacia los demás. O sea, cada persona tiene su rol, cada persona tiene su tiempo, su espacio, y no podemos estar juzgando hacia las demás personas. Mira, el Señor Jesús habló sobre esto. O sea, todo esto que yo estoy hablando, Él lo habló, Él lo manifestó, Él estando encarnado, Él estando como Jesucristo hombre, habló sobre estas cosas. Mira, Mateo capítulo 7, verso número 1, por favor. Mateo capítulo 7, versículo número 1. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mira, aquí el verso número 4 nos deja claro algo muy importante, ¿sí? La ideología de la superioridad de los hombres, entre los hombres, de uno sobre de otro, es una ideología que ha existido desde la caída del hombre. Es una ideología, un pensamiento que se ha infiltrado en las diferentes culturas, en los diferentes espacios del tiempo, inclusive aún dentro del judaísmo y aún dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es algo, escúchame bien por favor, algo que Dios se opone total y absolutamente. Total y absolutamente. Quiero ser claro con esto. ¿Por qué? Todos somos servidores los unos a los otros. Y a todos se nos ha dado el Espíritu de Dios y Dios ha derramado dones para servir los unos a los otros. Y Dios ha puesto un orden dentro de la iglesia. Él es el que ha constituido. O sea, nadie se puede, escúchame bien lo que estoy diciendo, nadie se puede autoproclamar maestro, autoproclamar pastor por sí mismo. Dios constituye, y en esa constitución Dios le da la evidencia a la iglesia de esa constitución que Él ha hecho, ¿sí? Entonces, el versículo 4 nos deja muy claro que esa manera de pensar y de razonar que viene infiltrada, sobre todo en la cultura grecorromana, de la imposición de alguien, o sea, yo estoy bien, tú estás mal, porque yo hago esto, porque yo como esto, porque yo dejo de hacer esto, porque yo esto, es una posición incorrecta. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Nos enseña lo siguiente, que debemos primero nosotros
ver nuestra propia vida, hermanos. Eso es muy importante. Primero tienes que ver tu propia vida a la luz de la palabra, tu comportamiento a la luz de lo que la Biblia habla de cómo debemos de comportarnos. Y una vez que haya madurez, una vez que haya crecimiento, ¿qué quiere decir madurez y crecimiento? Que estés trabajando, luchando para vivir bajo esos principios, creciendo en el conocimiento de Dios, despojándote del viejo hombre. Entonces podrás ayudar a los hermanos en poca fe, pero no es para que los juzgues, como dice el versículo número 1, no para contender sobre opiniones. Eso es muy importante. Entonces, el verso 4, ¿sí?, nos deja claramente, dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor, dice el verso número 4. Pero estará firme, o sea, una vez que el esclavo está obedeciendo a su señor, a su amo terrenal, o sea, sujetándose a lo que le están pidiendo hacer, eso se entiende, para su propio señor estará de pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor, y ahí cuando ya habla del Señor, se está refiriendo a Cristo, ¿sí? Se está refiriendo a Cristo, ¿sí? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La obediencia en el ámbito natural es algo que Dios, hermano, justifica. O sea, obviamente tiene sus límites. Tú sabes que la obediencia en el ámbito natural tiene sus límites. ¿Cuál es el límite? No podemos obedecer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, hay cosas que hay cierta libertad, como en el caso de la comida, de la vestimenta, cosas así. Entonces, pero sin embargo, Pablo deja algo muy, muy claro en este versículo 4. El hecho de ver nuestra vida antes de juzgar a los demás, y el hecho de enseñar a otros en ese camino del amor y respetar la vida de las demás personas, es algo que Dios avala, es algo que Dios aprueba totalmente. Por eso Pablo dice al final del verso número 4, pero estará firme, porque poderoso es el Señor, refiriéndose a Cristo, para hacerle estar firme. O sea, esa es una promesa que viene de parte de Dios, en donde se juntan dos partes importantes: la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, la guía de Dios y la obediencia de las personas. La disposición para querer hacer la voluntad de Dios se juntan de manera impresionante. Y es ahí donde opera Dios poderosamente para mantenernos firme en lo que estamos haciendo. Dice la carta de Judas, la carta de Judas, verso número 24, por favor. La carta de Judas, versículo número 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, esto es muy importante. Dios quiere que permanezcamos firmes, que vayamos creciendo, y eso implica nuestra voluntad, eso implica nuestro conocimiento de quiénes somos, nuestro conocimiento de que nosotros no vamos a imponer absolutamente nuestra manera de pensar o de creer, o inclusive nuestra manera de entender la palabra de Dios a otros, sino que en la manera de nuestro crecimiento podemos ir enseñando a los más débiles en el amor, en la paciencia, de cómo conducirse rectamente en el camino de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso número 1. Dice, primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo número 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña muy claro, es que la iglesia debe de mantenerse firme en sus convicciones, firme en sus creencias, firme en su devoción a Dios, en su búsqueda de Dios. Y es una de las cosas que la Biblia nos enseña, y habla mucho sobre la firmeza. La firmeza es una de las evidencias de nuestro crecimiento, de nuestro
de nuestra madurez, porque la firmeza nos permite establecernos, nos permite resistir, por ejemplo, resistir los embates del enemigo, los días difíciles, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia en ese camino de la resistencia utiliza mucho las metáforas del camino militar. Un militar resiste, se afirma, se establece en una situación. Entonces, una de las cosas que debemos tú y yo crecer es el mantenernos firmes en la búsqueda de Dios, en el crecimiento, pero nunca en la imposición hacia las demás personas. Y debemos de mantenernos firmes aún en el camino de obedecer, en obedecer cosas naturales que nos pueden ayudar a deslizarnos, o sea, cosas naturales que nos pueden ayudar a salirnos del camino. Si nos mantenemos firmes, vamos a perseverar en eso. Entonces, es muy importante, la Biblia habla mucho sobre la firmeza en la vida de un creyente, y que pues obviamente es algo que nos mantenga en una buena posición de fe, ¿sí? Y la firmeza pues es totalmente en contra de la arrogancia. Una persona firme es una persona humilde del corazón, que se mantiene, que sabe estar ahí. Dice el verso número 5, seguimos avanzando. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Bueno, aquí es algo muy importante. La Biblia nos enseña, ¿sí? Es una de las cosas que toda la vida, todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, le pertenecen a Dios. Eso es claro. O sea, la Biblia los convoca, un día a la semana, el primer día de la semana, nos convoca a reunirnos para alimentarnos, para ayudarnos, para fortalecernos mutuamente. Nos convoca para eso. Pero la Biblia nos enseña que todos los días son los días para Dios. Dios es soberano sobre todos los días. En la debilidad de algunos, por ejemplo, le dan más valor a algunos días. Por ejemplo, hay alguien que le pueda dar más valor el domingo, por ejemplo, para ir a la iglesia, ¿no? Pues está bien, o sea, no hay ningún problema. Si para él el domingo es el día del Señor, por decirlo, que está mal dicho, porque el día del Señor se refiere al regreso de Cristo. El domingo, el primer día de la semana, para nosotros no es el día del Señor. El día del Señor son todos los días, o sea, todos los días son días del Señor. Entonces, aquí tenemos que entender que todo lo que transcurre en este tiempo, de lunes a domingo, 24 horas del día, para nosotros debe tener un contexto de devoción, de búsqueda. Si queremos ponerle un poquito palabras así, sagrado para Dios, ¿sí? Y debemos estar plenamente convencidos. Dice, cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Esta expresión, ¿sí?, es un imperativo presente pasivo, ¿sí? Y esto habla de estar convencido plenamente, habla de tener paz en el corazón. O sea, si tú haces que el domingo sea el día del Señor y te vistes de manera diferente, sacas tu mejor ropa y te vistes así y así vas a la congregación, está bien, y eso trae tranquilidad a tu corazón, está bien, no está mal. O sea, yo no te voy a decir que eso es incorrecto. Lo que sí debes de entender, y eso ya lo vimos la semana pasada y lo hemos visto con anterioridad, que eso no te hace mejor creyente delante de Dios. O sea, eso es el equilibrio, ¿no? Si tú lo crees, si te hace sentir bien, si sales con devoción, con gusto, con alegría en tu corazón, hazlo. Pero el hecho que lleves una corbata, un traje blanco, no sé, una mascada en la cabeza, no te hace mejor ni peor delante de Dios. Eso es el equilibrio donde tenemos que instruir y enseñar. Entonces, si lo haces, está bien. Debes estar plenamente convencido en tu propia mente que eso es bueno. Está bien, síguelo haciendo. No tengo ningún problema, ¿no? Hay personas que el domingo su manera de ir a la iglesia es ir de traje. Excelente. Qué bueno. Me da gusto.
Sí, lo que sí te puedo decir que si vas sin bañarte y ahí todo descompuesto, pues sí te llamamos la atención para que pues vayas un poquito decoroso nada más, ¿no? Porque hay que también pues va en short y va en sandalias y pues tampoco es, creo que es un lugar público donde requiere ciertas reglas urbanas de moralidad, pero hasta ahí lo dejamos. Dice el verso número 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Aquí lo que Pablo pone, sí, está hablando del estilo de vida o de la manera de conducirse de las personas que buscan de Dios. O sea, que si tú antes de tomar un alimento le das gracias a Dios, inclinando tu cabeza y cerrando tus ojos, está bien. Si lo haces en voz alta, pues ¿qué te voy a decir? Pues está bien, es tu decisión, ¿no? El importante aquí, que todo lo que hagamos, o sea, comer, vestirnos, salir a trabajar, lo que hagamos, empecemos a entender algo que habla de madurez. Lo hagamos para Dios. O sea, como Dios es soberano sobre todas las cosas, como Dios, todos los días son del Señor, todas las horas son de Dios, lo hagamos para Dios. Mira, Colosenses 3:23 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 3, verso número 23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, si tú das gracias ahí, no des gracias para que te oigan los incrédulos. No alces tu voz para que te oiga la demás gente. Si tú vas a dar gracias, hazlo para Dios, en tu corazón, en tu manera de hacerlo. Si tú sales el domingo con el mejor traje que tienes, no lo hagas para que el vecino vea que vas a la iglesia, sino hazlo para Dios. Es todo. O sea, y eso debes de tener tu convicción en tu corazón. ¿Y quién va a cambiar esa convicción en tu corazón? Nadie más que Dios mismo. Cuando vas madurando te vas a ir dando cuenta que eso no era necesario. O sea, no pasa nada si vas con traje, no pasa nada si vas vestido normalmente. No pasa nada. Más, espiritualmente no pasa nada si vas bañado o no. Nomás los de al lado pues sí van a tener problemas, ¿no? Si no vas bañado. Pero ya lo dejamos ahí. Verso número 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Ahí está el punto. Y ninguno muere para sí. O sea, como somos esclavos, como ya entendimos nuestra dependencia de Dios, lo importante es que Dios nos ha injertado en un grupo de personas. O sea, la vida cristiana no es una vida aislada. Eso quiero que lo medites, lo entiendas. O sea, hoy el principio epidemiológico es no se junten. O sea, por ejemplo, ayer salió otra vez el aviso de la Ciudad de México, del Estado de México, que seguimos cerrados. O sea, esta semana que viene seguiremos todavía, este domingo vamos a transmitir todavía en vivo a las 10:30 de la mañana. Seguiremos cerrados. Hicimos una búsqueda, una solicitud si podríamos hacer las reuniones en los patios, tanto en el sur como en el Tlalnepantla se puede, y pues no hay autorización, nos sujetamos y seguimos a cerrar. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que hoy estemos aislados no quiere decir que estemos apartados. Buscamos el abrir la puerta de la iglesia. La asociación cristiana es esencial en la vida de fe, el alimentarnos, el orar unos por otros, el ayudarnos, pero sin embargo pues está la manera en que hoy nos podemos comunicar es a través de las redes sociales, ¿no? Hoy hay muchos candados, pero hay que hacer cosas en ese camino. Entonces, cuando Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, lo primero que nos está dejando ver es que no estamos en una isla, ¿sí? Nosotros vivimos para Cristo. Y todas las acciones que hacemos y tenemos es para Cristo. Entonces, nuestra libertad es para Cristo.
todo lo que hoy tengo en libertad es para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, aquí no es para nosotros mismos, o sea, nada es para mi propio ego personal, si es para Dios, o sea, es importante. Dice el verso número 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Aquí Pablo pone esta oración condicional en tercera clase, ¿sí? Y habla de una acción futura. Obviamente Pablo se está refiriendo que aún la muerte lo pone en un camino futuro. Somos de Dios. ¿Qué quiere decir? Morimos aquí, vamos a morir. Nuestro cuerpo va a pasar a la descomposición. En el momento de la muerte, en el momento que alguien muere, inmediatamente el cuerpo entra en descomposición. Pero morimos en la esperanza de la nueva vida en Cristo, de la resurrección de los muertos, de la glorificación. Entonces aquí Pablo lo está poniendo en ese contexto. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea, una persona muere literal. O sea, sus signos vitales van a desaparecer. El alma va a dejar el cuerpo va a entrar en un estado de descomposición inmediatamente. Pero sin embargo, morimos en la esperanza de Cristo, ¿no? Somos de Dios y morimos en esa esperanza, ¿no? Entonces todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios en esta vida. Y aún el morir, fíjate, el morir como lo hemos visto, ¿no? En esta pandemia, muchos de los que han partido con Dios, que nos han ganado en esta carrera, han llegado a la conclusión de esta carrera y solamente les queda la espera del regreso de Cristo. Ellos han muerto en esa esperanza, así lo han manifestado, lo han dicho una y otra vez. Yo he platicado con muchas personas a las cuales sus familiares han partido y ellos han partido en esa esperanza, ¿no? De esperanza de volver a ver, de resucitar, de tener esa nueva vida, ¿sí? Y totalmente. Entonces, nosotros debemos de seguir esta vida igual, o sea, nuestro servicio no se va a interrumpir, nuestra comunión con Dios no se va a interrumpir ni aún en la muerte, ¿no? Porque por eso dice que Él tiene guardada nuestra vida desde el momento de nuestra conversión y la tiene guardada la eternidad. Cuando Él venga, de alguna manera soberana, los que hayan muerto o los que hayamos muerto, pues resucitaremos con Él. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y aquí habla de una verdad teológica impresionante. O sea, Él poniendo el contexto del amor, del servicio, el contexto de que nos ha llevado a ser servidores, de que somos esclavos, que no somos más que nadie, que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas, que morimos en esa esperanza. Él pone esta verdad teológica fundamental en la iglesia, ¿no? Cristo sigue siendo Señor de todo, de los vivos y de los muertos. O sea, Él es soberano sobre todas las cosas. Y para eso tuvo que pasar el proceso de la cruz. Él vino a morir, Él vino a resucitar y Él tiene esa nueva vida sentado a la diestra del Padre. Y es en esa nueva vida que tiene Cristo que hoy nosotros tenemos la nueva vida como hijos de Dios. Entonces Él sigue siendo Señor sobre todas las cosas. Entonces, pero sin embargo, ¿qué hizo Cristo cuando Él vino y se encarnó? A servir. Él vino a ser servidor, Él se hizo esclavo, despojándose a sí mismo, ¿no? Haciéndose siervo y siervo hasta la muerte de cruz. Él vino a servir muriendo, Él puso su vida en la cruz por ti y por mí. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Mientras estemos en esta vida, somos servidores de Dios y todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Aún nuestra vida, aún nuestra muerte debe de ser para servicio a Dios. O sea, ¿qué te quiero decir, hermano? Que tú y yo somos servidores hasta la muerte. Eso quiero que me entiendas. O sea, en la vida cristiana no hay un tiempo en que me voy a dar espacio, no voy a servir, me voy a distanciar. Eso es solamente cuestiones humanas. Tienes que buscar espacios para servir constantemente a la iglesia de Dios, porque somos servidores de Dios. Y aquí nos lo deja claro, ¿no? O sea, nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Tenemos un Señor sobre todas las cosas y ese Señor nos puso el ejemplo de ser un Señor de servicio, que Él vino y se entregó a sí mismo por nosotros.
¿sí? Entonces, Jesús, el Señor Jesús jamás fue egoísta, Él vino a servir. Uno de los pasajes que a mí más me impacta es que describe su humanidad y su divinidad tan fuertemente, es el pasaje de la samaritana que todos conocemos, ¿no? Él habla de que Él estaba cansado y tenía hambre y tenía sed humanamente. Y al momento de sentarse y que los discípulos van al McDonald's a comprar algo, ¿sí? Él llega a la mujer samaritana y Él sigue sirviendo. Él nos enseña que el egoísmo no es parte de la vida cristiana, y el egoísmo es el que nos hace pensar y creer que estamos por encima de otros y que los demás están para servirnos a nosotros, y eso es totalmente equivocado, ¿sí? Y todo eso es en el contexto del amor que viene de Dios. Mira, primero de Juan 3:16 dice lo siguiente. Primera carta de Juan capítulo 3 verso 16 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Ahí lo dejo. Hay mucho que reflexionar, mucho que pensar, la verdad. Dice, pero voy al verso número 10. Quiero terminar esta clase, esta porción que hemos estado viendo en la semana pasada. Tengo tiempo, dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es algo bien fuerte. Esa expresión, pero tú, lo pone Pablo en el principio para darle énfasis a lo que quiere decir. Y le está hablando a los dos grupos que ha dividido Pablo y que conforman la iglesia: los fuertes y los débiles, los maduros y los débiles. Y habla a los escrupulosos y a los débiles también. Entonces, aquí algo muy importante. Al único que le toca juzgar, y al único que le toca, de alguna manera, voy a utilizar una palabra, pero no en el contexto humano como lo tenemos tú y yo reflejado. Eso es importante. Menospreciar es a Cristo. O sea, quiero que lo entiendas. O sea, nosotros somos esclavos. No somos llamados a ejercer derechos sobre nadie. O sea, quiero que entiendas, no te confundas con los lugares, con los deberes, con las responsabilidades. No hay ninguna confusión, debemos de madurar en eso. Pero aquí está hablando de ser como jueces. Aún el juez natural está dotado y capacitado para hacer ese ejercicio de juzgar naturalmente. Pero aquí, algo muy importante que termina el versículo número 10, dice: pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vuelve a referirse a 2 de Corintios capítulo 5, verso número 10. Lo vuelvo a leer: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, esto es algo muy importante. El que le toca juzgar, al que le toca determinar, y lo vuelvo a repetir, en el contexto divino, no en el contexto nuestro, al que le toca menospreciar solamente es a Cristo, no a nosotros. Tú y yo solamente somos servidores y somos exactamente iguales, absolutamente todos. Verso número 11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escrito está es un indicativo presente pasivo, ¿sí? Es una alusión al pasaje de Isaías, ¿sí? El cual es también mencionado en Filipenses capítulo 2, verso número 10. Isaías 45, verso número 23 dice lo siguiente: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y juzgará toda lengua. Entonces, cuando dice porque escrito está, Pablo se va a la escritura, Isaías capítulo 45, verso número 23, ¿sí? Y dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es Dios. Entonces, esto es algo muy fuerte, porque cuando Dios habla de hacer un juramento, habla que absolutamente nada va a cambiarlo. Habla de la evidencia de ser Dios. Y cuando Él venga, por segunda vez, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el único Dios vivo y verdadero. Y termina el verso número 12 con algo que te quiero llamar
en esta mañana a la reflexión. Algo que es muy serio. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Híjole, hermano. Yo aquí te llamo a la reflexión en tu andar como creyente, en juzgar, en hablar, en ni siquiera saber, ni siquiera tener el conocimiento, en donde no estamos viendo nuestra propia vida, pero estamos juzgando la de otros. Es peligrosísimo esto delante de Dios. Para ti es peligrosísimo. La persona madura tiene prudencia, tiene sensatez. La persona madura sabe que con el ejemplo, que con palabras, que con el amor, que con la instrucción, puede enseñar al hermano débil para que deje de ser escrupuloso, para que deje de pensar cosas o de hacer cosas que no le ayudan o no le benefician en cuanto a su andar como creyente. Pero es difícil este camino porque esto habla de madurez, esto habla de tener esa relación con Dios y de despojarnos de esa manera de pensamiento que viene del mundo, el pensamiento de la esclavitud, de que yo soy mejor porque yo interpreto, porque yo tengo mi Biblia, porque yo tengo mi iPad, porque yo soy mejor que tú, porque yo te voy a enseñar a ti, hermano. Eso solamente viene cuando Dios da dones a los hombres, cuando Dios le da la capacidad, dota especialmente a alguien dentro del mismo grupo de creyentes, pero eso no quiere decir que seamos diferentes. Creo que lo donde podríamos ser un poquito diferentes es en el nivel de responsabilidad que tenemos, porque somos a los que nos ha llamado al ministerio, al que nos ha capacitado Dios, tenemos la responsabilidad de hablar, de predicar, de enseñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, de ser irreprensibles delante de los hombres, sí, de muchas cosas de comportamiento que somos llamados, pero al caso somos iguales, somos los mismos, no valemos más, no somos los ungidos, no somos todo eso son conceptos meramente humanos. Y este versículo número 12, en estas dos clases acerca de la libertad cristiana, nos lleva mucho a la reflexión, hermano, de qué estás viviendo, qué estás haciendo, cómo hablas, cómo te refieres hacia las personas. Cuando tú ves algo, cómo lo juzgas. Aquí es algo muy importante. Y, por ejemplo, esta traducción de la Reina Valera 60 da énfasis a Dios, pero en los manuscritos antiguos no aparece esa expresión a Dios, pero se toma ellos lo acomodan en estas renovaciones de la palabra que han ido haciendo a través de la historia para darle énfasis a lo que quiere decir, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, y aquí le ponen a Dios, y es verdad, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo nuestro proceder, daremos a cuentas a Dios. Que necesitamos seguir renovándonos, seguirnos transformando y seguir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a darle gracias, hermanos, vamos a darle gracias, y quiero dar algunos mensajes que son importantes. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase que nos permites, por este tiempo, Dios, que nos permites pues estudiar, profundizar un poquito más en tu palabra, conocerte más a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos abre los ojos del entendimiento, tú eres el que nos capacita, el que nos instruye, el que nos enseña, y todo viene de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que la iglesia crezca, que la iglesia se afirme en tu verdad, que la iglesia madure en ti, Señor, que te conozca, para que los embates que vengan de afuera podamos resistir en estos días difíciles. Por eso en esta mañana glorificamos, exaltamos tu nombre y damos gloria al único que es vivo y verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermano, quiero darles 3 mensajes que son importantes. En la semana le pedí a los pastores Perusquía, que son los encargados de algunos ministerios dentro de la iglesia de Ibri, Iglesia Verdad y Restauración, quisieran un comunicado acerca de una situación que es muy lamentable, que fue evidenciada, que ya la sabíamos y que hemos sido muy tolerantes en 1 año y medio, que este joven y estas personas se desprendieron de Ibri y que se fueron en la idea de que encontraron una nueva doctrina, un nuevo conocimiento, encontraron la verdad,
de algo que pues definitivamente pues, es totalmente erróneo. ¿Por qué mandamos ese comunicado? Porque ya han rebasado los límites de la tolerancia, los límites de la paciencia, a donde hemos guardado silencio en su momento hace un año y fracción que se fueron y dimos a conocer algunas cosas y guardamos silencio. Pero cuando se rebasan los límites de la tolerancia, los límites de la prudencia, los límites de la sensatez, tenemos que ponerle nombre y apellido a las cosas. Estoy hablando, como ya lo comunicamos, de Abel. Abel salió junto a Abel Ramírez, era uno de los jóvenes del Ministerio de Alabanza, tocaba la batería, tocaba el teclado. Él sale junto con la hermana Laura Quijano y sus dos hijos. Laura Quijano era la que estaba en la cafetería. Después de eso salió Pepe Toño, ¿sí? Y sale porque encontraron una nueva doctrina, una nueva manera de ver las cosas, a donde en palabras más, palabras menos, hoy los creyentes, los que somos creyentes, somos de las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, y como somos de esas tribus perdidas, nos tenemos que empezar a judaizarnos, o sea, tenemos que empezar a adoptar lenguajes, vestimentas, fiestas. No voy a entrar en más cuestiones. Eso totalmente está fuera totalmente de lo que es el principio bíblico, de lo que la escritura nos enseña. Obviamente viene con la ideología de una nueva revelación, de más profundidad, de más conocimiento. O sea, nosotros hoy no somos cristianos gentiles, sino somos israelitas, porque ya como hemos creído, formamos parte de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, hermano, cuando él empezó con este tipo de cuestiones estando dentro de la iglesia, empezó él a esparcir esto con algunos jóvenes y pusimos un alto. Yo hablé con él, le pedí que no hablara con nadie hasta que no hablara primeramente con nosotros, que nos enseñara bíblicamente esa doctrina. Y le dije que iba a convocar a los pastores y que le iba a dar unas semanas para que estudiara y nos presentara un estudio serio de lo nuevo, de lo novedoso que había encontrado. Y sí, efectivamente le di algunas semanas. Y cuando lo cité, pues fue algo vergonzoso, algo que verdaderamente se quiso pasar de listo con nosotros, porque no llevaba nada, llevaba su celular, y de su celular nos leyó algunos versículos bíblicos a donde justificaba según lo que él piensa, y esos versículos bíblicos sacados totalmente del contexto. O sea, algo totalmente fuera de... O sea, la Biblia no se puede aplicar de manera aislada a los versículos. La Biblia a sí misma se interpreta. El contexto histórico, cultural, es muy importante, a quién está escrita, qué tiempo está escrito, qué es lo que quiere decir el escritor, a quién va dirigida. Las cartas de Juan, que son difíciles, por ejemplo, primera, segunda, tercera de Juan, están enfocadas a los gnósticos, y así tenemos que ir con ese entendimiento. Entonces, esa reunión, pues, evidentemente no fue buena, porque se quiso burlar de nosotros, enseñando los textos bíblicos, a donde con esos textos él quería argumentar lo que él ahora ha creído y ha pensado. Entonces, yo te pido, hermano, en esa madurez que tengas cuidado, como él hay muchos, ¿sí? Hemos sido muy pacientes, él con un grupo de hermanos, no fueron ellos solos. Después del desprendimiento de Casa Oración, cuando empezamos con el nombre de Ibri, empezaron a surgir alabanzas en composición, en arreglos musicales, donde intervino el ministerio de alabanza, pero ellos tomando esas canciones como propias, ahora que se fueron, se las llevan, ¿sí? Y hasta los nombres, ¿no?, les han cambiado. Ahora ya es Adonai, ya es Elohim, Yeshua, Mashiach, nombres pues en el lenguaje hebreo, ¿no?, atributos de Dios, Elohim, Adonai, pues son atributos de Dios que aparecen en la Biblia, ¿no? Entonces, aún en ese camino fuimos prudentes,
evitando todo conflicto, todo enfrentamiento, lo dejamos que ya por allá cantaran los cantos que habían surgido en Ibri, que se habían hecho en el tiempo de Ibri, y pues se sienten que son propios de ellos. La pregunta siempre ha surgido, entonces todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos, no? ¿Para Dios o para nosotros, no? O sea, yo me voy y me llevo mis canciones que Dios me dio para la iglesia, entonces ya no son para la iglesia, ya no son tuyas, entonces. Pero ahí fuimos prudentes, hemos guardado silencio, hemos tenido que reestructurar el ministerio de alabanza, se llevaron toda la información, ¿sí? De manera ventajosa, egoísta, pero sin embargo guardamos silencio y respeto. Pero ya este caso de este joven adulto, ya es un joven adulto, pues ya rebasó los límites, y algo que quiero ser muy claro, y algo que quiero poner muy en claro. Todos ellos que están afuera ahora operan desde adentro, porque él ha contactado hermanos, inclusive hasta de Acapulco ha contactado hermanos, porque hoy resulta que este joven que pasó de noche en el conocimiento de la iglesia de Ibri, desde Casa Oración, él duró aproximadamente 8 o 9 años. No hay ningún estudio bíblico acreditado por él en el instituto, no hay nada. O sea, él jamás, aunque se veía en algunas clases de manera presencial, él jamás hizo por acreditar materia, o sea, nunca, nada. O sea, y hoy resulta que se autodenomina maestro y está haciendo una convocatoria a todos los niveles, hermanos de Acapulco, hermanos de aquí, para presentarles ahora a Yeshua. O sea, la cuestión es que si tú has puesto la fe en Jesucristo y has nacido de nuevo, estás mal porque no has conocido a Yeshua. O sea, para que me entiendas. Inclusive contactó de una manera pues, totalmente irresponsable, faltando a todo el respeto por lo que sucedió. Contactó a la pastora Cintia Román para invitarla a este estudio. Si aún nosotros le hemos pedido a la iglesia la prudencia con ella, créelo, a 3 meses va a cumplir 3 meses este mes el fallecimiento del pastor Marco. No ha sido fácil para ella ni para sus hijos, es entendible. Aún nosotros nos mantenemos a distancia, estamos ahí para todo lo que ella necesite. Todo lo que ella necesita estamos ahí, pero siempre en la prudencia, en el tiempo, y lo hemos manifestado a los demás. Este joven, de manera imprudente, de manera irracional, le habla en su dolor, en su condición de ser una persona vulnerable, que le va a presentar, que la quiere invitar a sus clases, que él se ha determinado, ya se ha autoproclamado maestro. La verdad, hermano, yo te voy a decir, y ellos operan desde adentro. ¿Por qué? Porque ¿cómo consigue esos números telefónicos? Y es ahí mi inquietud. Esperemos y Dios va a sacar a la luz todo, que no haya más gente adentro que esté participando de este tipo de rebelión tan lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque si él ya encontró la verdad, si él ya descubrió la verdad bíblica, pues allá afuera hay muchos israelitas perdidos que no han conocido a Yeshua, ¿no? Pues que vaya por ellos. Pero siempre queriendo voltear a la iglesia, siempre queriendo sacar a la gente de las congregaciones. Esos solamente son los que entran por la puerta de atrás, los salteadores, los ladrones. Entonces ya rebasó todo límite. Por eso, como lo dice la Escritura, tápales la boca. Y hoy lo estamos haciendo. Lo ponemos bíblicamente, públicamente, para terminar con este rumorcito que hay. La otra, ya para terminar y despedirnos, el próximo jueves 7 de la noche, vamos a iniciar una serie nueva de enseñanzas en vivo. Vamos a transmitir en vivo desde las instalaciones de Ibri, Cuernavaca. Vamos a transmitir una serie de enseñanzas relacionadas a la familia. De hecho, la serie se llama La Familia. Jueves 7 de la noche. Este jueves que viene, estamos 7, es 8, 9, 10, 11 de febrero. Jueves 11 de febrero, 7 de la noche. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Ibri, Cuernavaca, una nueva serie que se llama La Familia. La reunión va a durar aproximadamente entre
40, 35, 40, máximo 45 minutos, porque va a ser en vivo y pues la idea es que recibas una información más acerca de la palabra de Dios. Y hoy, a partir de hoy sábado 6 y los próximos dos semanas, a partir de hoy tienen 3 semanas para inscribirse en el Instituto Bíblico a Distancia OREP. Ya están abiertas las inscripciones para el segundo trimestre. Hoy las clases que se publican, termina el primer trimestre. Tienen que entregar sus cuadernos, sus trabajos, lo que cada maestro haya pedido. A partir de la próxima semana se inician las nuevas clases. La única que cambia es la nueva clase que va a salir. Te pido que la escuches, que la veas. Trae una manera diferente. Estamos aprovechando toda la tecnología. Es la carta de Santiago, o la epístola de Santiago. Sí, la va a dar mi esposa, ya la ha dado, pero escúchala, te vas a sorprender. Hay cosas que Dios renueva nuestra mente, que Dios nos permite conocer más a profundidad. Nunca el estudio es suficiente. Lo que vimos ayer, cuando lo volvemos a tomar, vuelve a tener vida y Dios da más. Entonces te pido por favor que te inscribas. Tienes que inscribirte vía electrónica, eso es importante. Los pasos, todo está en el Facebook de Iglesia Verdad y Restauración. Ahí encuentras cómo inscribirte, todas las dudas, cómo te van a contestar, ahí está, ¿sí? Entonces, tienes 3 sábados a partir de este sábado. 3 sábados, prácticamente lo que falta del mes de febrero, para inscribirte en el Instituto Bíblico OREP Internacional. Y con eso, bueno, me despido por hoy. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Nos vemos el día de mañana, 10:30 de la mañana, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y en 50 minutos, 55 minutos, empezará la clase de Mujeres de Fe, también totalmente en vivo. Y les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga y nos despedimos.